tú y yo aprendemos a cantar en tiempos de noche, es decir, en tiempos de crisis. Por eso aprendemos a dar gracias en todo a pesar de las condiciones que vivimos. Y entonces podemos decir: gracias, Dios, porque a pesar de todo, tú eres bueno, tú eres fiel y tú estás conmigo, Señor. ¿Quién dijo que la vida cristiana era aburrida y aún que solo eran puras victorias? Siempre habrá diferentes tiempos, pero en cada tiempo aprender a gozarnos en Dios. Esa será la gran oportunidad, el secreto, aprenderlo y vivir para Dios. Bien, abre tu Biblia por favor en el libro de Ezequiel capítulo 22 y vamos a leer unos pequeños versos que tienen una gran connotación con nuestra vida cotidiana, que es el verso 27 al 30. Cuando lo encuentres, por favor, ponte de pie conmigo y acompáñame a leer estos versos que son una descripción de la situación real que estaba enfrentando el pueblo de Israel como en la ciudad de Jerusalén. Esta es una de las más tristes descripciones de cómo el pueblo amado vivió y experimentó la peor tragedia de su vida, pero a la vez se convierte en una declaración para todo creyente a lo largo de toda generación, para saber cómo enfrentar los tiempos que no podemos cambiar, cómo vivir por encima de las circunstancias, cómo no depender de las condiciones a nuestro alrededor para creer que son las que definen nuestra vida. Y eso es lo más importante. Cuando miramos al invisible como Moisés y podemos decir: el Señor tiene el control. Acompáñame entonces a leer el verso 27, permíteme leerlo y nos unimos en el verso 30, por favor. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Toma tu lugar, por favor. Venga, el cristiano. A veces esos sonidos se me hacen muy raro cuando lo pueden mejorar para vender mejor. Bien, la iglesia posee un arsenal ilimitado de recursos espirituales. La iglesia tiene una gran cantidad de herramientas para hacerle frente a la vida. El poder que Dios ha conferido a la iglesia está para hacerlo efectivo a lo largo de cada circunstancia que enfrentamos. Pero en ocasiones, por olvidar, ignorar o menospreciar o devaluar ese poder, empezamos a perder la verdadera vida abundante que Jesús vino a dar. En ocasiones vivimos en una estrechez espiritual como resultado de abstenernos de poner en práctica lo que Dios ha colocado a nuestra disposición. Y esa es una de las más grandes derrotas que podemos tener, porque nadie ha infringido esa derrota. Hemos decidido estar en una estrechez a causa de no colocar en práctica los recursos que Dios ha colocado a nuestra disposición. Y esa es una de las más grandes condiciones críticas que un cristiano puede tener. Es como si tuviera los almacenes abiertos llenos de comida y muriera de hambre. Cuando tiene acceso a ese potencial con un alto grado de efectividad en nuestra vida cotidiana para enfrentar los retos, para superar las condiciones y salir vencedor en cada una de ellas.
Qué importante que nosotros aprendamos que no estamos solos, que tu presente no está limitado, que las circunstancias que estás viviendo tienen solución cuando aquel a quien oramos tiene el poder para accionar y cambiar nuestra circunstancia. No hay poder que se oponga al poder divino. No hay fuerza que sea capaz de resistir el impacto de la palabra de Dios. Él lo ha demostrado a lo largo de la historia. El mar Rojo se abrió como resultado de una declaración de Dios. Por 40 largos años alimentó a su pueblo en condiciones donde no se podía tener alimento ni agua, mas Dios hizo posible lo imposible. Al Dios al cual tú y yo creemos y pertenecemos es el mismo en todo tiempo. Su poder jamás se ha limitado ni extinguido. Él continúa teniendo vigentes todos sus recursos para aquel que cree. Qué gran diferencia cuando podemos saber y decir que aquel a quien yo pertenezco y sirvo es fiel y tiene cuidado de mí. Cuando tú puedes decir que a pesar de lo que vivo, Dios sigue teniendo el control de mi vida, que más allá de las circunstancias que enfrento, Dios tiene un propósito por el cual permite que estas cosas me impacten, pero Dios va a sacar provecho y mi vida va a tener victoria. Qué grandes lecciones tenemos que aprender en la vida cristiana. Lo que acabamos de leer tú y yo es una condición que el pueblo de Israel estaba experimentando debido a sus propias decisiones, a causa de no saber cómo elegir y comportarse ante la condición social y espiritual que estaban enfrentando. Ezequiel es enviado no solo para señalar, censurar a la nación, sino también para decirle que el final estaba pronto a acontecerle, que la ira de Dios iba a venir sobre ese pueblo. Qué tremendo, porque a veces solo creemos que Dios es amor y no vemos el anverso de la moneda. Todo trato con el amor de Dios tiene que ver con su justicia. Todo trato de amor que tú piensas, Dios trata de igual manera con su justicia para tener ese balance. Y cuando Dios decide accionar es porque nos ha dado inagotables oportunidades para cambiar. Es donde ha invertido consejo, enseñanza, dirección, ha enviado a alguien, ha advertido, y cuando decidimos rechazar el consejo de Dios, estamos justo en el lugar donde Dios tiene que entrar en acción para hacernos ver que estamos fuera de su voluntad. Así estaba esta nación. Y hay 3 sectores que necesito colocarte, porque uno de los recursos que vamos a usar hoy es la oración, la intercesión. Esta es una de las más grandes herramientas que están a tu disposición. Nada puede limitarte a orar, nadie puede impedirte orar. No es el lugar, es donde tú estás. Orar es la disposición del corazón de invertir tiempo delante de Dios, buscando su rostro, procurando que su voluntad y sus recursos estén actuando, operando a favor de quienes estamos pidiendo. Tú tienes un alto grado de efectividad. Tú eres un instrumento útil con un alto grado de poder para cambiar y alterar las circunstancias en la medida en que creas y estés seguro que tu voz es escuchada, que tu oración acorde a la voluntad de Dios tiene un alto impacto, no solo en los cielos, sino sobre la faz de la tierra. Orar es poder. Cuando tú oras, estás desencadenando todas las oportunidades que el cielo tiene a nuestra disposición. Por eso Jesús enseñó a sus discípulos a orar. No les enseñó a predicar, les enseñó a orar. Porque cuando oramos con Dios aprendemos a hablarle a las personas. Porque cuando sabes hablar con Dios, entonces todas las cosas te son posibles. Así que orar te convierte en un alto grado de peligrosidad para el enemigo y sus planes. Cuando tú sabes orar, cuando tú tienes la claridad de lo que sabes que es orar, entonces eres un arma filosa en las manos de Dios. Y es el título precisamente, un poder olvidado. Preferimos cantar, preferimos un seminario, preferimos tener clases, cuando tú tienes un poder ilimitado a tu disposición.
Los más temidos cristianos a lo largo de la historia no fueron los que eran los más sobresalientes, sino aquellos que sabían hablar con Dios para poner en movimiento todos los recursos divinos para que el plan de Dios se concretara. Qué tremendo. Por eso Juan, el apóstol, estaba ¿dónde? En el pecho del Señor. En la última cena, ¿dónde lo vemos? En la intimidad. ¿Por qué? Porque el secreto bíblico es que en la intimidad de Dios Él revela sus secretos. Y cuando pasamos tiempo con Dios, Él revelará sus planes, sus propósitos. Él te hará ver lo que se requiere. Él te utilizará para compartir lo que se debe compartir y para iniciar un cambio que inicia en el lugar donde estás y cómo estás. Es justo ahí donde empieza la gran batalla. Orar entonces no es un ejercicio espiritual. Orar no es una pérdida de tiempo. La oración es la inversión más poderosa y redituable que el cristiano puede aprender a colocar en práctica. Orar es algo personal, es algo individual. La oración trasciende el tiempo. No hay distancia que la oración no pueda recorrer. Si es capaz de recorrer del lugar donde estamos al trono de la gracia, ¿cómo lo va a detener otro lugar? En lo absoluto. Cuando tú y yo oramos, estamos propiciando que los oídos del cielo están atentos, que el brazo de Dios está dispuesto, disponible para entrar en acción en el tiempo requerido. Orar nos da libertad. La medida de tu presión, ansiedad, temores es el resultado de la falta de orar. Es muy sencillo. Por eso el cristiano no debería estar supeditado a las condicionantes emocionales que el mundo enfrenta, porque hay una nueva naturaleza en nosotros que le ha dado un giro de 180 grados, y lo natural está absorbido por lo espiritual, y lo espiritual, cuando gobierna, tenemos libertad. Antes de continuar, déjame decirte algo que en mis libros pongo, en mis libros de estudio. Y fue raro que no le pusiera una fecha a un libro que estaba estudiando, precisamente del libro de Ezequiel. Y tengo la costumbre de poner notas, fechas, mensajes. Y nada más tenía el texto, Colosenses 2:15. La victoria es absoluta. La victoria no es cuestionable. La victoria no es temporal, es permanente. Yo tenía algo escrito ahí. Dije, gracias Dios por recordarme que al Dios al cual yo sirvo siempre está en victoria. Siempre está en victoria. Y volvió a fortalecer mi fe para darme cuenta que la oración es lo que puedo ejercitar y hacer aun cuando las circunstancias sean difíciles, cuando los tiempos sean críticos. Orar me permite tener libertad. Orar es la oportunidad de hacer posible que las cosas cambien cuando Dios tiene un propósito específico para todas las cosas. Y es donde el ignorar la oración o menospreciar la intercesión se convierte en la peor tragedia, porque estamos renunciando a la victoria, porque estamos cerrándonos las puertas del cielo a nosotros mismos, porque estamos renunciando a lo que Dios ya tiene para ti, para mí, la bendición que ha preparado. Qué importante. No vamos a terminar el día de hoy, por supuesto que no. Pero este ilimitado poder que tenemos a nuestra disposición, ¿cómo es que emerge? ¿Cómo es que se puede hacer factible? La oración es algo mecánico o es el resultado de circunstancias, de condiciones espirituales, físicas, que se conjugan para propiciar que nosotros tengamos un contacto con el Señor. ¿O cómo es que orar puede cambiar el curso de la historia, alterar las condiciones presentes de alguien? ¿Cómo es que interceder puede cambiar también
que Dios tenga misericordia de otros y extienda su manto de bendición para atraer a las personas. Tenemos que darnos cuenta que en esta lectura, y si tú lees el capítulo completo, espero que lo hagas, porque entonces vas a tener todo el contexto general, que el Señor está hablándole a 3 segmentos de la sociedad: al liderazgo espiritual, al liderazgo político social, y le está hablando al pueblo. Y los 3 son hallados culpables. Los 3. Qué tremendo. Dios no dará por inocente al malvado. Y a veces nosotros, por callar, por no levantar la mano, porque el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado por mal. Y a veces cuando conocemos las cosas y no objetamos, estamos aplaudiendo e incentivando un comportamiento que tarde o temprano va a afectar en cada ámbito. Y aquí es donde empezamos el día de hoy. Dios primeramente está hablando acerca de aspectos donde reside una consecuencia, porque si en lo espiritual las cosas van mal, es obvio que los resultados, no solo espirituales, sino las condiciones sociales, materiales, físicas, financieras, políticas, sociales, van a estar en crisis como resultado que lo espiritual gobierna sobre lo natural. Y cuando lo espiritual se convierte en el alto riesgo para una nación como la de Israel o a la iglesia, estamos entrando en terrenos peligrosos. Nosotros tenemos la sociedad que enfrentamos como resultado de nuestra ausencia, de nuestra carencia, de nuestra falta de participación en la oración, en pedir a Dios que intervenga a favor de donde tú y yo vivimos. Este es el punto. Primero, verso 27, lo que acabamos de leer, pero si tú lees adelante lo vamos a tener. Él está hablando acerca de los líderes espirituales en primera instancia, y nosotros por lo general invertimos el orden. Primero colocamos lo natural cuando en realidad deberíamos abocarnos, como la Biblia enseña, lo espiritual, que es la fuente, para de ahí se derrama, disemina o emana todo el resto de consecuencias. La calidad de líderes determina la calidad de creyentes. Escucha bien eso. La calidad de un líder determina la calidad de sus seguidores o quienes están con él. Oseas 4:9 es uno de los textos que más hablan acerca de un liderazgo y de su alto grado de influencia. La medida de los líderes que nosotros tenemos, o en este caso lo que estamos leyendo, habían conducido al pueblo de Israel hacia una abierta y declarada tergiversación de las verdades espirituales. Verso 9 dice: y será el pueblo como el sacerdote. La influencia que estos hombres ejercían sobre el pueblo de Israel había dado positivo. Se estaban reflejando a través de cada uno de los miembros de la sociedad, es decir, de todo el cúmulo del pueblo judío. De esta manera se estaban viviendo una sucesión continua de patrones de conducta, de acciones, de propuestas, vidas igualmente limitadas, pero como nos vamos acostumbrando a ver lo malo, ya no nos sorprende. Hoy estamos viviendo similares condiciones que las que estamos leyendo. Y debido a la repetición constante de estos patrones de conducta dentro del ámbito espiritual, creemos que son así y deben seguir así, cuando en realidad el permitir que esos patrones de conducta emerjan dentro del ámbito espiritual es aceptar que esas condiciones continúan cuando tenemos la oportunidad de propiciar que cambien. Y está hablando acerca de dos ámbitos. Primero, déjame hablarte acerca de
¿cuál era la función de los profetas? Ser la voz de Dios, hablarle al pueblo, enseñarle la voluntad de Dios para su circunstancia y momento actual. Y los profetas gozaban de un alto grado de recepción. Y esto empezó a generar un conflicto enorme, porque cuando empezaron a cambiar la función principal de alertar al pueblo para iniciar a tergiversar el mensaje, para darle al pueblo lo que quería escuchar, empezaron a cambiar lenta pero radicalmente el consejo de la palabra de Dios para establecer los patrones de conducta que ellos querían que el pueblo viviera, porque de esta manera les resultaría benéfico para sus intereses personales. ¿Cómo juzgar la profecía? Pero empezamos también, ¿quién soy yo para juzgar? Ay, por favor. A estas alturas tú y yo ya necesitaríamos no pensar eso. Necesitamos hacerlo. Deuteronomio 18, espero que lo tengas aquí. Deuteronomio 18, versos 20 y 22. Esta es una declaración que Dios hace para todo creyente. Eso fue lo que pasó en Jerusalén. ¿Cómo podremos nosotros decir: ¿acaso soy yo alguien para objetar? Si ellos son los profetas, tu responsabilidad y la mía es evaluarlo. Moisés está escribiendo estas palabras. El profeta que tuviera la presunción, escucha bien esa palabra, ¿ok?, de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres: ¿cómo sabremos, cómo entenderemos que es la palabra de Jehová que él ha hablado? Dos cosas: la comprobación de la profecía declarará cuál es el origen. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 13, dice: la profecía se juzga. ¿Estamos bien? No se juzga al profeta, se juzga lo declarado por sus labios. Eso se llama madurez, eso se llama que estás creciendo, eso se llama que estás adquiriendo conocimiento y sabiduría para saber confrontar, evaluar las verdades de la palabra de Dios con lo que brota de los labios de alguien. Así que el apóstol Pablo coloca ese principio como una respuesta a estas palabras. La profecía se juzga. Y esto quiere decir que en cada generación siempre habrá similares condiciones espirituales para la iglesia. En cualquier generación siempre lo hubo. Moisés lo enfrentó y a lo largo de la historia se ha vivido. El más prolífico escritor es el apóstol Pablo, cuando habla acerca de los que vendrían en un futuro para engañar, para traer un mensaje que cambiaría radicalmente la historia de la verdad eterna. Aunque la verdad nunca cambia porque es permanente, pero el conflicto radica cuando escuchamos, no atendemos el mensaje, cuando damos por asentado que esa palabra procede de Dios y en realidad lo único que está aconteciendo es ir cambiando paso a paso, de una manera sutil pero muy efectiva, el ir colocando pensamientos, palabras, posturas de hombres que en el nombre de Dios colocan un mensaje pero que carece del aval, del respaldo y de la veracidad de Dios. Los profetas de los cuales Ezequiel está hablando eran hombres que utilizaban la posición espiritual para enriquecerse. ¿Dónde he oído eso? Buscaban oyentes con un alto grado de curiosidad, de deseos de escuchar cosas nuevas. Y cuando estos labios declaraban aquellas fascinantes palabras que atraían
el oído, el interés, el corazón, la avaricia, el materialismo, se convertían en sus profetas favoritos. Esto estaba dando lugar entonces a que los principios espirituales estaban siendo socavados, degradados. Recuerda, Dios lo está viendo desde lo alto. Dios está diciéndole a Ezequiel que todas estas condiciones no se advirtieron desde el principio. Se permitieron continuar a lo largo de los años. No fue un evento, fue un proceso degenerativo, un proceso que iba colocando cada vez un paso y un peso superior. ¿Para qué? Para ir desligando la verdad de su entorno al pueblo amado. Esta palabra está dirigida a Israel y especialmente a la ciudad de Jerusalén, amurallada para tener protección, y es lo que estamos viendo. Se empezaba a fisurar espiritualmente. Por eso el reclamo principal de Dios es a quienes Él había colocado u ordenado para ser los atalayas, para ser aquellos que estuvieran viendo a lo lejos el riesgo, el peligro, y advirtieran a su pueblo. Pero antes, estos hombres se convirtieron en quienes estaban de acuerdo con los líderes sociales para ir paso a paso mermando la espiritualidad de su pueblo y a la vez negando la deidad de Dios, puesto que cuando una nación niega a Dios y se distancia de Dios, está al colapso o a punto del colapso. Todas las naciones que se han alejado de Dios han experimentado un total fracaso. Los más grandes imperios se desvanecieron como resultado de olvidarse de Dios. El pueblo de Israel vagó por años y años por haberse olvidado de Dios. Tan es así que hasta 1948 volvió a ser Israel nación. ¿Te das cuenta? Así que los profetas de los que está hablando Ezequiel eran personas con una gran complicidad con el mal, advirtiendo o debiendo conocer lo bueno, practicaban lo malo, alentaban lo malo. Dice ahí que cubrían con lodo suelto las paredes. Lo que está diciendo es que cubrían no por amor las debilidades de los líderes, sino los pecados de los líderes los cubrían para no ser descubiertos, y así tener una alianza que les permitiría tener posición, riqueza, fama, dinero. Wow. No estoy hablando de hoy, Estamos hablando del trasfondo por el cual surge la intercesión. Pero mientras no hablemos de las raíces del problema, seguiremos experimentando los mismos males. Porque a veces, la gran mayoría, recurrimos para tratar de sanar el dolor, pero olvidamos la raíz del dolor. Y es más importante conocer el origen del problema que solventar el problema, porque el problema se puede volver a repetir. Pero cuando generas una acción en contra de la raíz del problema, es prácticamente imposible que se pueda repetir, porque has arrancado la raíz de los conflictos. Y esto estaba sucediendo ante esa nación que le fue confiada la palabra de Dios, que tenía el tabernáculo, que tenía la ley, que conocía la gloria, el Shekinah de Dios, que tenía el arca donde no solamente estaban los 10 mandamientos, las evidencias de la veracidad, de la fidelidad de Dios, la vara de Aarón, hablando de poder, hablando del maná, de la provisión cotidiana. Así que estos hombres tenían un alto grado de conflicto. Mencioné que cada generación
va a enfrentar sus propias circunstancias. No podremos ser efectivos en la oración si no conocemos las circunstancias. No podremos trascender orando si no nos damos cuenta qué sucede en nuestro entorno. Eso es muy importante. Cada generación va a enfrentar sus propios gigantes, pero tenemos que aprender del pasado. Dice que lo que se escribió antes fue para nuestro provecho. Tenemos que aprender de los errores del ayer. Y esta tragedia que le pasó al pueblo de Israel es quizá la historia más triste, a pesar de que fueron llevados, exiliados fuera de Jerusalén. Pero esta quizás es la peor tragedia como resultado de estar involucrado directamente en liderazgo espiritual. Qué tremendo. Cuando los líderes no cumplen la función para la cual son llamados. Cuando el liderazgo usurpa un lugar para provecho personal. Cuando lejos de ser una buena influencia, un buen ejemplo que transmite el conocimiento y la verdad de Dios, solo utilice esa posición para generar riqueza, para generar sus propios intereses, o utilizar la palabra como su plataforma para ser conocido, para ser admirado, para ser invitado a otros lugares, para obtener ganancias. Qué tremendo. Esto era lo que estaba sucediendo. Así que el reclamo de Dios para el pueblo iniciaba en el liderazgo. Y yo espero que tú coloques muy claro que los malos líderes van a producir malos creyentes. Casi por lo general, como decía mi maestro Belgodere de historia, la excepción confirma la regla. Porque nos vamos acostumbrando a ver las cosas de mal en peor y creemos que ese es el modelo, cuando en realidad el modelo es tan distinto. La iglesia está experimentando hoy un cambio radical. Y no digo en el sentido de hoy que es privativo del presente, no, ha venido acrecentándose. Hoy se ha reinventado el evangelio, así como me escuchas. Hoy han reinventado el evangelio. No es el evangelio que predicó Jesús, no es el evangelio que los apóstoles compartieron. Hoy es un evangelio totalmente nuevo, carente de la veracidad espiritual, carente de la profundidad de la enseñanza de la doctrina que nosotros necesitamos. Por eso menciono que un liderazgo sano puede producir ovejas sanas. Y ante tanta diversidad de líderes que emergen, y principalmente en los medios, donde tú no conoces ni cómo viven, tú no sabes ni cómo trata a su esposa, tú no sabes cómo viven sus hijos, tú no sabes cómo trata a las personas, ¿o sí? No. Por eso tú y yo nunca pudiéramos tener un pastor vía internet. Imagínate que mi esposa me tuviera a mí de esposo por vía internet. Nunca. Ese es un problema serio que tenemos. Que la iglesia ha venido perdiendo su equilibrio, siendo socavada por las posturas de líderes para ir insertando posturas críticas. Uno de los grandes conflictos que la nación de Israel en ese momento estaba experimentando fue el resultado de sus alianzas con las naciones aledañas, permeándose con las posturas, pensamientos, conductas de las naciones aledañas. Estaban infiltrándose de una manera en que ya no había ninguna distinción entre ser israelita o ser de otra nación. No había ninguna diferencia. Y esto estaba colocando un alto grado
de degradación moral. La advertencia siempre fue que el pueblo de Israel debería ser único, debería abstenerse de las prácticas de las naciones alrededor, debería mantener esa identidad nacional como resultado de ser llamados a ser un tesoro precioso para Dios y un tesoro para el mundo para anunciar el mensaje de Dios. Pero habían decidido aceptar las costumbres que estaban contaminando su identidad espiritual. ¿Cómo cuál? Me vas a preguntar. Una de ellas que es muy similar a la de hoy. Una moral relativa. En otras palabras, una moral que no es absoluta, sino que es permisiva, acorde al lugar, acorde a las circunstancias, que aún pueden levantarse leyes a favor de esas posturas para justificarlas, pero no delante de los ojos de Dios. No podemos negar que el pueblo de Israel tenía la ley como resultado de la expresión de la voluntad de Dios para generar o propiciar que su pueblo caminara en rectitud, caminara en obediencia y fidelidad, y entonces las bendiciones de Dios vendrían en abundancia. Pero ese momento histórico estaba declarando enfáticamente que las costumbres de las naciones alrededor se habían infiltrado y ahora se habían convertido en una acción cotidiana. La libertad sexual era algo real, como hoy, cuando la ley prohibía esas prácticas. Pero ¿qué sucede cuando el liderazgo se vuelve o se confabula? Wow. Y mira, apenas estamos entrando en detalle. Porque me agrada hablar de oración, me agrada hablar de la intercesión, pero es necesario que tengas estos antecedentes para poder entrar al tema con toda la intensidad. El segundo grupo de liderazgo que el Señor está señalando y acusando de culpable son a los sacerdotes. ¿Cuál era la función de estos hombres? ¿Por qué fueron colocados en esa posición? La principal función del sacerdocio, como los pastores por llamarlos hoy, sería la de preservar, mantener, predicar y practicar la verdad de la palabra. Ellos eran los encargados de enseñar al pueblo la voluntad de Dios, mostrándoles a través de vivir de una manera práctica con su vida, su conducta, cómo debería ser caminar en la obediencia a Dios. Ellos estaban colocados, los líderes, como luz para anunciar la verdad, para enseñar la sana doctrina, es decir, el camino que conducía hacia la voluntad de Dios, de cómo agradarlo, cómo vivir y de qué manera tener relación, comunión con Dios. Déjame decir algo antes de: el pecado altera nuestra perspectiva de la vida. El pecado es algo que tú y yo continuamos haciendo, pero no lo hacemos deliberadamente. Dice el apóstol Juan, porque el que es nacido de nuevo no peca. Es decir, no tiene ya por costumbre inmiscuirse en las actividades, en las acciones antes de que conocer a Jesucristo. Tú y yo seguimos fallando delante de Dios, pero ya no lo hacemos de una manera abierta, deliberada, contundente para decir: esto voy a hacer. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza dentro de nosotros que tiene un alto grado de influencia para llevarnos a la obediencia, a la fidelidad para con Dios. Esa es la razón por la cual tú y yo somos nuevas personas. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Así que los sacerdotes, y en este caso diríamos para colocarlos
como los pastores de hoy, serían quienes tuvieran a su alcance todos los medios disponibles de Dios para ir instruyendo al pueblo a lo largo de cada día, de cada etapa, de cada circunstancia, para saber quién es Dios, qué es lo que espera Dios de mí, cómo puedo agradar a Dios y de qué manera puedo hacer la voluntad de Dios. Así que los sacerdotes tenían una gran influencia sobre el pueblo. La voz de ellos representaba ley. Pero ¿qué sucede? Al igual que hoy, este liderazgo empezó a darse cuenta que mientras tuviera un roce con el ámbito político, tendría mayor influencia, tendría mayor actividad y tendría un capital político mayor. De esta manera, estamos hablando de Jerusalén, ¿pues bien? No estamos hablando de aquí. Estamos hablando de los antecedentes. Los sacerdotes habían decidido apoyar políticas sucias y tratar de permear a sus oyentes para que ellos caminaran y practicaran las políticas que se estaban generando en su entorno político social en Israel. ¡Qué perversos! ¡Qué perversos! Habían aprovechado la función, o retirando esa palabra, el lugar que les fue confiado para buscar sus propios intereses. De esta manera, la oscuridad empezó a inundar al pueblo. Y los ejemplos que estaba recibiendo la nación de Israel se estaba traduciendo en acciones similares de lo que los líderes estaban realizando. El pueblo, como el sacerdote dice ahí, empezó a hacer las mismas acciones, a perder de vista la verdad, a olvidarse de quién es Dios. ¿Por qué? Porque era más importante escuchar las palabras de un influyente líder que confrontar la verdad cuando está escrita. Qué terrible. Y aquí es donde vamos. Cuando el liderazgo espiritual se compromete con un liderazgo social para no predicar la verdad y aceptar las políticas sociales, está de la mano del diablo. No estamos hablando de política, señores. Tengo que reiterarlo. Estamos hablando de lo que está declarando Ezequiel. Pero este es el trasfondo. Porque si tú y yo no advertimos que estamos en condiciones similares, no vamos a lograr ser efectivos en la oración. No vamos a lograr alterar las condiciones sociales de nuestro entorno. Fíjate bien, el Señor Jesús declaró que estas cosas vendrían. No podremos cambiar las cosas, pero sí podemos cambiar orando los corazones de las personas. Esa es la gran diferencia. Lo escrito, escrito está. Pero tenemos que entender como maduros qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que Dios está diciendo que hagamos, porque su misericordia es nueva cada mañana. Dios no desea el mal del que muere. Dios no desea que se pierda el mundo. Dios espera que el mundo sea salvo, pero ¿quién lo hará? ¿Quién se pondrá en la brecha? ¿Quién estará al frente? ¿Quién decidirá invertir tiempo a favor de otros que ni conocemos? Wow. Esto es algo muy importante para ti y para mí. Los sacerdotes que no conocían estas palabras que yo estoy hablando del relativismo, pero que sí conocían la ley, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por mal. Ellos sí conocían que la degradación moral representaba un quebrantamiento a la ley. No solo se habían permitido los matrimonios mixtos, es decir, de creyentes con no creyentes, cuando la ley dice que no debería haber un judío casada
casado o ella casada con otro que no fuera judío. Lo que tú y yo conocemos como yugo desigual. La condición de género no es privitativa de hoy. Esa ciudad lo estaba experimentando. Había una gran cantidad de ellos. ¿Te das cuenta? ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de circunstancias muy similares a las nuestras. ¿Por qué? Porque la conducta de liderazgo, al ser permisivos y confabularse con su entorno para ganancia de bienes, intereses, posturas, de tener una audiencia más amplia, habían permitido que el mal penetrara hasta lo más profundo. Se atrevieron a tergiversar la verdad de la palabra, a reinventar, a reinventar la palabra para establecer nuevos parámetros. De esta manera habían decidido cerrar sus oídos a la voz de Dios y utilizar la palabra para sus propios intereses como un medio de ganancia, como un medio para atraer la atención, pero no como un medio para cambiar el corazón de las personas. Qué difícil cuando nosotros conocemos estas cosas y nos damos cuenta que hay un conflicto enorme de intereses. La verdad, dijo Jesús, Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará esclavos. Esa es la labor del liderazgo: predicar la verdad, vivir la verdad, practicar la verdad, preservar la verdad. Esa es la labor del liderazgo. Pero mientras un liderazgo se conforme con los parámetros del mundo y ser exitoso como el mundo lo muestra, es cuando entramos en esta condición de oscuridad espiritual que va eliminando la verdad paso a paso para establecer posturas, nuevas doctrinas que solo son el resultado de una avaricia, de un deseo personal de sobresalir. Me cuesta trabajo compartirte esto, pero ¿qué está diciendo el Señor? Vamos adelante con los gobernantes. Apenas llevamos el ámbito espiritual, ahora vamos a entrar en el ámbito social que estaba imperando en la ciudad de Jerusalén. Recuerda, hablamos de liderazgo espiritual. Y cuán importante es que la iglesia conozca a sus líderes. Yo casi no veo a ninguno, déjame decirte, y te lo reitero, casi no veo a nadie porque no conozco su vida. No es lo que dice, sino cómo vive. ¿Tú los conoces? Pregunto. Porque yo veo que muchos me envían y me recomiendan, yo mejor no me envíen nada, por favor. ¿Por qué? Porque no lo voy a ver. Tú puedes tener un personaje demasiado famoso, pero realmente conoces su vida, conoces su familia, conoces su esposa, conoces sus hijos, sabes quién es, cómo vive. Cuando tengas esos parámetros, entonces ten la disposición de escucharlo. ¿Qué diferencia? Qué importante. Porque solo sería escuchar a alguien, y yo te puedo decir de quienes yo conozco, pero no tiene caso mencionarte ni su nombre ni sus cosas, pero puedo decirte de quien yo conozco. Es solo una imagen que vende, pero que en su casa no convence. ¿Te das cuenta? Es lo que estamos hablando. El Señor nos ayude, porque nadie tenemos la capacidad de decir a mí no me va a pasar. Todos estamos expuestos a, todos vivimos bajo el mismo contexto, y el Señor nos ayude.
Pero sí necesitamos estar conscientes que bajo estos parámetros o estas condiciones que el pueblo de Israel estaba viviendo, abrieron las puertas para que el mal viniera. Abrieron las puertas para que la disciplina de Dios entrara en acción. Aprendamos a mirar, a observar, a no ser sentimentales, a no cerrar nuestros oídos ante lo que estamos escuchando. Porque la vida del creyente es una vida activa, una vida de conocimiento. La fe no niega las circunstancias, la fe no cierra los ojos ante los hechos, por el contrario, la fe emerge y sobrepasa las circunstancias como resultado de moverse en el ámbito y en el nivel donde Dios espera que lo hagamos. Lo que el Señor estaba acusando a estos líderes es que no había una correspondencia entre la posición que ocupaban, la función que deberían desempeñar con los resultados que Dios esperaba. No había una armonía. Por el contrario, era discordante, era opuesto, era inaceptable. Y Dios envía a Ezequiel para decirle: dile a esta ciudad, dile a esta nación que viene el final, que viene el tiempo de lloro, viene el tiempo de lamentos, viene el tiempo en que van a ser transportados. Las fisuras espirituales cada vez se hacen más grandes. Las murallas están empezando a derrumbarse. La cobertura espiritual que había alrededor se está desvaneciendo como resultado de la falta de obediencia, de fidelidad. Ellos mismos habían estado propiciando que esa cobertura espiritual, que esas murallas elevadas empezaran a perder su efectividad como resultado de negar a Dios, y Dios estaba retirándose lentamente para propiciar que ellos volvieran los ojos al cielo. A veces nosotros estamos en ese parámetro. Cuando empezamos a perder la fuerza, nuestras murallas espirituales ya no se vuelven sólidas. Estamos permitiendo que el enemigo venga y fisure. Nuestra negligencia, nuestra ignorancia, nuestro rechazo está propiciando que las cosas no vayan a ir tan bien como deberían. ¡Qué responsabilidad! Pero permíteme agregar que el Señor ama la obediencia, recompensa la obediencia, ama la obediencia. Y cuando somos obedientes, no hay nada que temer, porque Dios con nosotros está. Así que permíteme agregar entonces ahora este punto: el gobierno que estaba sobre el pueblo. Los líderes, siendo confabulados con el liderazgo espiritual, empezaron a buscar cómo expandir sus negocios, cómo hacer que sus propiedades se incrementaran. Ellos tenían el acceso a toda la información y poseían todos los recursos. Y cuando una confabulación entre el liderazgo espiritual y el liderazgo social se hace, no existe nada que pueda cambiar los designios que ellos han tomado. Porque la influencia espiritual que ejercían los líderes para decir que deberían alentar, apoyar las políticas que en aras del progreso se estaban realizando, cuando en realidad el incremento de la maldad, el homicidio, los suicidios, todo estaba en aumento en ese tiempo. Recuerdo, no estamos hablando de hoy. Ellos eran considerados como lobos rapaces por Dios, porque la vida solo les servía como medio para obtener recursos, ganancias. Si tú lees un poquito antes, vas a encontrar que había un incremento de viudas enorme en Jerusalén. Era un país que producía más viudas que ninguna otra nación. ¿Por qué? Porque la voracidad de sus líderes estaba en aumento, desde llevar presos a sus hombres hasta asesinarlos para quedarse con las propiedades de ellos.
¿Qué panorama el Señor estaba viendo desde lo alto? El gobierno de Israel había decidido mantener una política de todo se puede, todo es válido, no hay restricciones. Vive como quieras, haz como quieras, pero cumple nuestras indicaciones. Esa era la política de Israel en ese tiempo. Muy parecido al tiempo de los jueces, cuando cada quien hacía lo que quería. Pero estos tres ámbitos de liderazgo se habían convertido en la ruina, desastre y maldición para el pueblo de Israel. ¿Qué responsabilidad se tiene cuando se quiere ser líder? Hoy más que nunca, la iglesia necesitamos líderes espirituales, líderes comprometidos con Dios y su palabra, líderes con integridad, líderes con un carácter forjado, líderes que vivan por principios y no por intereses, líderes que estén dispuestos a caminar en la senda de la obediencia antes que el aplauso y la felicitación de otros. Necesitamos líderes dispuestos a pagar el precio de servir a Dios. Hoy la iglesia necesita líderes con un alto grado de compromiso con su palabra, líderes dispuestos a mantener la verdad por encima de cualquier interés. Que el evangelio sea la bandera que ondee en todo púlpito. Líderes que estén dispuestos a mantener la sana doctrina por encima de cualquier propuesta. Más allá de cualquier circunstancia o condición, necesitamos líderes que Dios nos permita tener esa clase de liderazgo que hace posible que las cosas sucedan. Y tú y yo tenemos la necesidad de orar por eso. Esa es la razón de darte todos estos antecedentes. Tú y yo necesitamos ejercer una acción que cambie y transforme nuestra estructura de la vida cotidiana. El hecho de que las cosas sucedan no significa que vamos a cruzarnos los brazos, que podamos decir, bueno, así son las cosas. No podemos delegarle a un liderazgo que falla o delegarle a un gobierno las cosas. No, tú y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios. Esa es individual. Y esa responsabilidad es que vamos a dar cuenta a Dios de lo que vemos y lo que hacemos con lo que vemos. Tú y yo necesitamos ejercer la autoridad que Dios nos ha conferido. Y tu capacidad de orar no está restringida por nada ni por nadie. Tu oración tiene un alto grado de impacto en los cielos. Cuando tú te acercas al Señor en el nombre de Jesús y oras conforme a su voluntad, entonces sabemos que estamos en la línea para que todo acontezca. Qué importante que nosotros nos demos cuenta de lo que sucede. Ahora déjame concluir porque el tiempo nos ganó. Mencioné que no íbamos a terminar. El siguiente segmento, el pueblo. El pueblo. El pueblo, al ser permeado por todas las posturas, inclinaciones y conductas de sus líderes, cuando la verdad deja de ser la luz y se convierte solo en el medio de ganancia o el medio de información para hacer sobresalir a las figuras y generarles una posición de influencia para llevarlos de trono en trono, la verdad parece haberse perdido. Y lo que entra en acción es el resultado de las conductas previas adquiridas y se convierte entonces en el ámbito donde las personas empezaron a accionar de la misma manera. Lo que tú leíste dice que el pueblo empezó a hacer opresión. Fíjate, el mismo pueblo
empezó a ejercer las mismas acciones que vio en sus líderes. Estaban robándose unos a otros, calumniándose unos a otros. El pueblo tuvo buenos maestros. Por eso dice el texto de Oseas: tal el sacerdote, tal el pueblo. Ahí se cumple. Dios estaba a la espera de quien pudiera propiciar un cambio radical bajo estas circunstancias. Wow. Yo escribí aquí algo. El pueblo, por ignorar, por amnesia espiritual o por apatía, no objetó ninguna postura, ninguna conducta, ninguna enseñanza. Todas las aceptó. Fíjate bien, todas las aceptó. Y este fue el más grave problema del pueblo, porque ellos se convirtieron en la presa de los líderes más arriba. Ellos tenían la oportunidad de cambiar su presente. Ellos tuvieron la ocasión perfecta para poder hacer uso de la capacidad que Dios les había dado y confrontar la verdad con lo que estaban viviendo o escuchando y poder decir: esto no es lo que la Biblia o que en ese tiempo el Antiguo Testamento enseña. Pero el no levantar la mano, el no decir algo, el quedarse callado, propició que continuara esa desviación espiritual y se incrementara hasta el grado de la destrucción. La iglesia necesita conocer la verdad. La iglesia requiere levantar la mano, levantar su voz cuando es necesario. La iglesia no debería permitir que falsos líderes usurpen el lugar sagrado que Dios ha colocado en otros. La iglesia tiene responsabilidad de observar, analizar y de esta manera o aceptar o rechazar lo que realmente es o lo que no es de Dios. La iglesia tiene un alto grado de efectividad cuando conoce a su Dios y se esfuerza. La iglesia puede ser la solución a un mundo en crisis cuando la iglesia decida vivir lo que es y a lo que fue dejada sobre la faz de la tierra, para seguir anunciando la verdad, para proclamar la verdad. Qué tremendo cuando nosotros cruzamos los brazos. Si el mundo cierra los brazos, tú y yo no podemos cerrarlos. Si el mundo calla, tú y yo no podemos cerrar nuestros labios. Tú y yo debemos ser esas voces como el Bautista, que en medio del desierto digan: arrepiéntanse, el Señor viene. Tú y yo necesitamos tener esa voz para poder decir: eso no es lo que la Biblia enseña. Para poder decir: eso no es la verdad. Tenemos que aprender, no porque seamos dogmáticos ni seamos mejores que otros, pero mi labor principal es advertir el peligro, el riesgo como una atalaya. Tu labor principal es reconocer el riesgo y cuidarte para ti y cuidar a los tuyos. Es aprender a descubrir que la sana doctrina siempre tendrá rechazo, siempre tendrá oposición, porque confronta la mentira, porque manifiesta la verdad en contra de argumentos personales. Si no queremos vivir un tiempo como ese, necesitamos aprender con la ayuda del Espíritu Santo a caminar con Dios. No pudimos tocar todo el tema, pero quiero decirte antes de concluir lo siguiente: Dios continúa buscando mujeres y hombres que estén dispuestos a pagar el precio para ponerse a favor de la verdad, para levantar su voz y seguir clamando para que la misericordia y la bondad de Dios alcance a las personas. El primer punto, lo hablaremos la próxima semana, el primer punto es que la intercesión es primero
por su pueblo, por la iglesia. ¿Hace cuánto que no oramos por pastores, por la iglesia? ¿Hace cuánto que olvidamos buscar a Dios para que Él traiga revelación, para que retire todo cuanto está impidiendo al pueblo genuino que tiene hambre y sed venir a las fuentes originales de la vida? ¿Hace cuánto que dejamos de orar, de interceder para que la iglesia sea como aquel Lázaro que estaba muerto y el Señor llegó, habló y revivió? ¿Hace cuánto? Tenemos responsabilidades, tenemos recursos y herramientas para cambiar nuestras circunstancias, pero orar es la oportunidad de poner en movimiento todos los recursos de Dios a favor de otros. ¿Por qué no hoy decirle: Señor, ayúdame a entender mejor cada día tu palabra? Que no sea mi postura ni lo que he venido experimentando, sino la revelación de tu Espíritu Santo para caminar en armonía con tu voluntad. Y de esta manera te aseguro que la bendición de Dios estará con nosotros. Necesitamos ser valientes. Los de Berea le dijeron a los predicadores: esperen un momento, vamos a verificar si está correcto la exposición de ustedes con la verdad escrita. ¿Te das cuenta? No le faltamos al respeto a nadie cuando corroboramos si lo que habló está dentro de la verdad eterna. No seremos mejor que otros cuando a la luz de la verdad confrontemos esa palabra. Por el contrario, necesitamos cada día caminar en esa humildad y en esa madurez para servir a nuestro Dios. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Gracias, preciosa. Si Dios permite, próxima semana concluiremos. Hay un principio que trataré la próxima semana, y es este que salió de aquí. Nos convertimos en lo que practicamos. Escucha bien. Nos convertimos en lo que practicamos. No en lo que sabemos, en lo que practicamos. Y si el Señor nos ayuda a ser más entregados, más solidarios, yo estoy seguro que Dios te va a llevar a otro nivel de fe, a otra esfera de servicio, a otro mundo de revelación más amplia, donde esas verdades van a ser más claras y donde vamos a ser más efectivos en su servicio, donde nuestra fe va a ir adquiriendo mayor estatura, escalando la montaña. ¿Por qué? Porque la fe es práctica, es el ejercicio de la verdad de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Te reitero, no estábamos hablando de ninguna ciudad, de ninguna condición actual. Estábamos hablando de la nación de Israel y su entorno espiritual, político, social. Padre, nos damos cuenta que la naturaleza del ser humano es similar en cualquier etapa, en cualquier tiempo. Y aún nosotros como creyentes no diferimos en nada de los del ayer. Te necesitamos, Dios. ¿Cuántas condiciones adversas hemos permitido nos alcancen por no tener la madurez?
por no tener la capacidad para discernir entre lo santo y lo profano. Cuánto daño, Señor, hemos recibido por nuestra apatía, por nuestra falta de investigación, por no colocar la verdad de tu palabra antes que cualquier otra condición, Señor. Pero hoy conocemos que tú estás buscando mujeres y hombres para sumarse a ser intercesores, porque tú deseas cambiar tu pueblo, cambiar nuestra sociedad. Tu voluntad no es que se pierdan, tu voluntad es que sean salvos, mi Dios, como lo hiciste con nosotros. Queremos y necesitamos ser vasos útiles, instrumentos para honra y gloria de tu nombre, Señor. En el lugar donde has colocado a cada uno de nosotros, ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu, ser fieles, leales a ti, comprometidos con tu palabra, Señor. Ayúdanos para levantar el mensaje del Evangelio, la verdad absoluta, la que Jesús predicó. Ayúdanos, Señor, porque este mundo y todos sus tentáculos son demasiado fuertes, con una gran influencia, Señor, introduciéndose día y noche hasta el más profundo rincón. Pero es tu naturaleza la que hará posible repeler toda esta contaminación, Señor. Ayúdanos a llevar este mensaje glorioso de libertad como lo has hecho con nosotros. Padre, te entregamos nuestro presente, te entregamos nuestro mañana, Señor. Cumple tu propósito en nosotros y ayúdanos a conocer mejor cada día la verdad de tu palabra. Y como a Moisés, revélanos tus caminos y en ellos caminaremos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Todo mi interior moldea, Señor, pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Espíritu Santo, lléname de ti y para tu gloria úsame, Señor. Aquí estoy y un sacrificio quiero ser, lo que yo soy en tus manos rendido.
manos bendiré. Yo me Señor, te damos gracias por la oportunidad de acudir hoy al lugar donde tu presencia es una realidad, donde todo lo llenas, donde las cargas desaparecen, donde temores se desvanecen por tu presencia, donde el débil fuerte es, donde el enfermo es sanado y donde el esclavo es libertado, Señor. Gracias por el privilegio de permitirnos hoy celebrar honor y gloria a tu nombre. Venimos a derramar el contenido de este vaso en adoración para hacer tu nombre exaltado y glorificado, Señor. Y a la vez para ser conducidos a lo largo de los días venideros por la senda del servicio, donde amplíes nuestra capacidad de comprensión y tu sabiduría nos guíe, Señor. Padre, salva a los nuestros, salva las almas, mi Dios, rescata a los perdidos, atrae a los pródigos, mi Dios, a casa una vez más. Vuélvenos a ti, Señor, y así en tu casa estaremos por siempre. Bendice a mis hermanos en su inicio de actividades, de labores. Les capacites con tu sabiduría, con la creatividad, con los recursos necesarios, y les concedas a sus oraciones respuestas, y les lleves de victoria en victoria y de gloria en gloria en Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga. Bendiciones. mi corazón.